Tres. Yo creo que hemos dejado... Buenas tardes, bienvenidos al Value Challenge, la segunda edición. Somos Argent Spain y bueno, somos una asociación sin ningún lucro que buscamos tenemos como objetivo extender la cultura financiera entre los jóvenes de nuestro país. Decidimos hacer el Value Challenge porque es una competición bastante innovadora y queremos promover la cultura del Value Investing. Esta competición lo que tiene como interesante es que analizamos empresas que proponemos y tienes que llegar a unos mínimos, a unos objetivos. Tienes que contestar preguntas como cuánto cuesta estar la empresa, cuánto cuesta actualmente, qué ratio de endeudamiento y decirnos una recomendación si la compraríais o no. Este es un reto que se enfrenta cualquier analista hoy en día en una empresa. Y hemos decidido montar una serie de conferencias para ayudaros a entender mejor el proceso y que tengáis pues como una parte formativa durante la competición, ya que es un reto muy difícil. En la universidad prácticamente esto no se enseña y nadie se le ha preparado para esto. Por eso te mostraré hoy a Francisco Parque, que es el socio fundador de The Finance, que la compró hace 6 años, y es una academia que tiene como objetivo preparar a la gente para el CFA, cursos de auditoría y contabilidad, y lo más importante también, Value Investing. Antes de eso trabajó 11 años en KPMG y en Pricewaterhouse, en un margen de empresas, y creo que tiene una experiencia más que larga y buena para poder explicaros un poco cómo es este proceso de comunicar y preparar un informe de este tipo. Os dejo con Francisco y que disfrutéis. Pues nada, muchísimas gracias, Fran, por la cariñosa presentación. Muchísimas gracias, Argent, por la organización. Creo que son eventos espectaculares en cuanto a la promoción de la cultura financiera y es un gusto estar en contacto con estudiantes y gente que tiene inquietud de aprender en temas financieros. O sea, que os agradezco mucho la invitación y espero que os aporte. Quiero hacerlo un poco breve para que luego dejemos un buen rato final para preguntas. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva, ahora no funciona, como siempre pasa en el directo, no pasa nada, aquí está. Aquí en la diapositiva, pues ponía aquí un poco la presentación de quién soy, pero lo ha contado fenomenal Fran, ¿vale? Yo hace 6 años monté mi propia empresa, una empresa de formación en finanzas, con un foco principal en ayudar a la gente a sacarse el CFA o temas de valoración, modelización, value investing y contabilidad. Esto lo monté hace 6 años y antes trabajé 11 años pues, en consultoras y auditoras, pues, principalmente en KPMG, en Auditoría y Transaction Services y luego también en PricewaterhouseCoopers. Entonces, bueno, ¿de qué va esto? A ver si funciona esto del pasador. ¿De qué os voy a hablar hoy? Está como en plan celestial o en plan pijete el título que habéis visto de cómo preparar un pitch y presentación de habilidades comunicativas. Yo lo pongo más terrenal, me pongo más la boina de pueblo y hablo de, hoy voy a hablar de qué y de cómo. ¿Y a qué me refiero con qué y cómo? Me refiero a... Si esto pasa, que siempre el directo, evidentemente, no nos va a funcionar, voy a poner siempre aquí el ordenador cerca, lo pasamos con la mano. Me refiero a el qué, que es cuando haces un pitch y estás presentando una idea de inversión, hay una parte que es qué voy a contar. Y el que voy a contar, que es el análisis financiero que hay detrás de esa tesis de inversión. Pero luego hay otra parte muy importante, que es la parte de comunicar, que es la parte de cómo. ¿Vale? ¿Cómo comunico esas ideas y esas conclusiones a las que he llegado? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis conocido alguna vez a alguna persona que sabe mucho de algo, pero que cuando lo comunica de manera con poca energía, con poca pasión, y la gente no le hace ni caso? ¿Vale? ¿Veo algún...? ¿Sí? Vamos a pensarlo al revés. ¿Habéis tenido la suerte de conocer o haber tenido un entrenador o un profesor o un familiar o un amigo que al revés, que cuando habla la gente conecta? Y dices, hostia, este tío qué bien lo cuenta, qué atención le prestan, da gusto. ¿Por qué? Porque lo comunica bien. Por esas técnicas de comunicación, por esa pasión, por esa forma de saber que no solo importante es el qué, sino también muy importante el cómo. Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo comunicar, de cómo contar las cosas para que me atiendan. Pero todavía no. Vamos primero a la parte de análisis financiero. En la parte de análisis financiero, ¿qué es un análisis financiero? En
en un contexto de preparar una tesis de inversión, lanzo la primera pregunta a la audiencia, por aquí, algún voluntario, ¿qué es hacer un análisis financiero? Extraer el valor de una empresa, ¿no? Muy bien, ¿cómo te llamas? Juan. Juan, gracias por participar. Un análisis financiero es una herramienta en la que una parte del análisis financiero puede estar enfocado a obtener una valoración. En vuestro contexto, 100%. Tengo que entender cuánto vale esto para entender si cotiza por menos y tener ese margen de seguridad y comprar. Muy bien. Para mí, un análisis financiero lo podríamos resumir en 3 cosas. 1, ser capaz de concluir sobre la calidad de la empresa que se está analizando. 2, ser capaz de decir si la empresa es rentable o no. Y 3, ser capaz de decir la posición de solvencia de la compañía. Es decir, ¿es una compañía que tiene capacidad para aguantar y hacer frente a sus obligaciones? 3 puntos. ¿Cuál es la gracia aquí? La gracia aquí, y ahí veis un tema importante, es que, a diferencia de otros contextos de análisis financiero, un auditor mira el pasado y ese análisis del pasado per se tiene valor para entender los riesgos. Vosotros, en este Value Challenge, que vais a tener que valorar una compañía para decir si inviertes o no, el pasado es una herramienta a utilizar para tratar de entender qué va a pasar en el futuro. Es decir, yo quiero saber la rentabilidad futura del negocio. Yo quiero saber si la calidad de hoy va a ser la misma o mejor o peor en el futuro. Y eso es lo que lo hace muy difícil. Porque me preguntaban hoy en LinkedIn uno de vuestros compañeros que no podía participar en directo de, oye, ¿cómo entiendo yo cómo hago las proyecciones? Pues si tuviéramos todos una bola de cristal, pues no estaríamos trabajando 10 horas, estaríamos en Hawái pescando en la playa tumbados y trabajaríamos 5 minutos. Eso es lo difícil, que va del futuro. Pues eso vamos a hablar un poco, cómo hacer ese análisis. Aquí muy importante, lo hablaré luego en la parte de comunicación, cuando estás contando algo, lo primero que tienes que tener claro es que la gente no te va a hacer ni caso. Que si lo haces muy bien, vas a tener unos minutos de atención, pero que luego cuando sale por la puerta la gente tiene sus problemas, sus inquietudes y van a desconectar. Entonces, hay que ser muy humildes y saber plantear cómo comunicar y lo que vas a contar desde la humildad de intentar engancharles por 1 minuto, 2 minutos. Entonces, yo aquí ya, si llevo enganchados 3 minutos, pues podéis estar bajando la intensidad, que los que estáis en casa ya ni te cuento. Y ahora utilizo una frase de alguien mucho más listo que yo para intentar conectar otra vez. Aquí dice el gran Charlie Munger, el tío más listo del mundo, y para mí el más sabio actual, dice que hay peligros gigantescos con los ordenadores. La gente utiliza los ordenadores para calcular mucho y pensar poco. Este tío compra compañías de miles de billones y hace los cálculos en una servilleta o en su cabeza, no utiliza un Excel en su vida. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ahora vamos a hablar de análisis financiero y Frank, cuando ha preparado su plantilla para ayudaros un poco a dar una estructura de qué tenéis que analizar, hay un montón de ratios, un montón de números, y parece que el número, el cálculo, el Excel, el apalancamiento. Si no aprendes a pensar y a saber qué subyace a esos ratios, no sirve para nada el número. ¿Vale? Más cosas muy importantes. Aunque el 99,9% de lo que veis cuando veis un análisis financiero de otros, cuando veis una tesis de inversión, cuando veis un paper de research, aunque el 99,9% de lo que veis es el análisis financiero en sí, los ratios, la valoración, el descuento de flujos de caja, que es la tasa de descuento, eso en importancia es el 1%. ¿Vale? O sea, aquí está el resultado, que es mi análisis financiero. Pero antes hay 2 pasos clave, que si no los he cumplido, no puedo llegar aquí en el análisis financiero. Paso 1 fundamental, al que tenéis que dedicarle la mayor parte del tiempo de vuestro análisis, es a entender el negocio. Y eso suena muy fácil de decir, y luego hay muchos negocios que son imposibles de entender para determinadas personas, porque no están dentro de mi círculo de competencia. Entonces, en vuestro análisis de las personas que os ha puesto Argent, un sector espectacular, le tenéis que dedicar muchísimo tiempo a algo que no se va a ver tanto en el informe, que es entender qué hacen. Después de eso, tienes que pasar a un análisis cualitativo. No hay números todavía. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cómo es el equipo directivo? Y luego ya puedes hacer números. Entonces, ahora vamos a hablar de números, ¿vale? Vamos a hablar de análisis financiero, pero no puedo hacerlo sin los 2 pasos anteriores. ¿Vale? Muy importante. Calidad de negocio. Aquí hacemos un ejercicio, tanto Argent como yo desde Finance,
de humildad. Es imposible en una charla de media hora tratar de contar bien cómo hacer un análisis de la calidad del negocio. Esto se tapa una vida. Vale, yo en el máster doy Value Investing de OMA, que doy 4 sesiones de 3 horas, pues me tiro 6 horas para entender enseñarles cómo analizar la calidad de un negocio. En mi curso de Value Investing online me tiro el 40% de las sesiones para entender eso. Pero vamos a hacer un resumen. 3 cositas. 1. ¿Es un negocio que genera mucha caja sin necesidad de invertir mucha caja para generarla? 2. ¿Es un negocio que tiene potencial para crecer? 3. ¿Es un negocio que tiene una ventaja competitiva que le proteja para poder mantener esos 2 puntos anteriores? Porque hay que saber una cosa que es matemática. Y es como la vida misma. La vida misma, el capitalismo es así. Para los que somos inversores y empresarios es muy jodido, pero es algo que funciona brutal. Es como la selva. Cuando tú tienes algo bueno, atraes competidores. Si no tienes una ventaja competitiva que te proteja, esos retornos extraordinarios, ese crecimiento extraordinario, desaparece. Porque, coño, los de al lado dicen, joder, te está poniendo las botas. Vamos a por esa tarta, que quiere un trozo. Y te quitan tu trozo de tarta. Esa parte de ventaja competitiva es brutal. Entonces, ahora me escaqueo, ¿vale? Recordamos que 3 puntos he dicho que era clave para hacer un análisis financiero. En casa también podéis participar. ¿Qué 3 puntos? Esto es de mal, profesor, no os acordáis, es culpa mía, no vuestra. Dije 3 puntos. Calidad del negocio, rentabilidad, solvencia. Calidad, dicho otros 3 puntos, y calidad me estoy escaqueando. Como es tan difícil y tan largo, lo dejo un poquito para el final, para luego entrar con más fuerza. Ahora vamos a ver una cosa que es más fácil. ¿Qué es la rentabilidad? ¿Cuándo y cómo analizo si un negocio es rentable o no? Y aquí os van a hablar de 1000 ratios, que si margen de EBITDA, que si margen de EBIT, que si el retorno sobre el capital invertido, que si el ROCE. Vamos para atrás, vamos al pueblo, ¿vale? A las abuelas. ¿Qué es algo rentable? Coño, pues algo que invierto 10 y obtengo mucho más que 10. Y para obtenerse mucho más que 10 no tengo que invertir mucho. Porque si tengo que invertir mucho, la pasta se va. Entonces, en cuanto a rentabilidad, ¿qué vais a ver? Primero, y no significa que no los tengáis que poner en el informe, vayamos a hablar en el informe, medir ratios puramente de P&L. Margen de EBITDA, margen de EBIT. Os servirá para comparar con compañías comparables, valga la redundancia, pero no son ni mucho menos los ratios más importantes desde un enfoque de análisis fundamental a largo plazo, pero que yo creo que es lo mejor, que es el value investing. Hay que mirarlos y dan pistas, pero eso no es un ratio en el que veo cuánto obtengo partido, cuánto invierto. La inversión se ve más en el cash flow y el balance. Tenéis que, y aquí de nuevo, ¿vale? La tesis de inversión, de analizar OTIs, no tenéis que estar pensando en a ver si gano, si pierdo el Value Challenge. Lo que ya habéis ganado es lo que vais a aprender. Entonces, que os abra oye, ¿cómo hago el análisis? Hostia, pues es que tengo que bien pensar. Coño, ¿estos qué hacen? Venden asesores. Y luego, ¿dónde ganan una pasta? En mantenimiento, es donde está el negocio web. Entonces, ¿qué es? ¿Cuánto tengo que invertir para esta caja que entra? Hostia, pues mi fábrica para hacer los ascensores, el ensamblado, el working capital de comprar de hierro, lo que tenga, lo que haga antes de ensamblar las cosas. Eso es lo que tengo que invertir. ¿Cuánto obtengo a cambio de invertir eso? Eso no está en la P&L solo. Hay que ir al cash flow y al balance. ¿Vale? Entonces, que vamos a ratios mucho más interesantes, aunque ya pongo los ratios entre comillas, que el ratio es una ayuda. ¿Vale? Entonces, los ratios más interesantes son ratios que combinan cash flow, P&L y balance. Y en el balance puedo tener una pista de cuánto tengo que invertir. Y en la P&L y el cash flow, una pista de cuánto obtengo de esa inversión. Entonces, ¿qué veis? Vais a ver muchísimos ratios en vuestra carrera y tal, y que no os pase como a mí, que me estudié la carrera, luego CFA y tal, y sin entender del número. ¿Y qué ves? Que todo es un ratio en el que el numerador hay obtengo una rentabilidad y el denominador es cuánto tengo que invertir para obtener esa rentabilidad. ¿Qué vemos? Que hay muchos ratios, que todos los ratios, todos tienen problemas. El que menos problemas o el que mejor es, aunque no siempre es infalible, desde mi punto de vista es el último. Del que tenéis que, el que quiera ser un buen analista y un buen inversor, tiene que pensar mucho tiempo y muchos años en cómo calcular bien el retorno sobre el capital invertido. Vamos a ver rápido los 4, pero veamos. En el ROA, pues el ROA es un muy buen intento. ¿Y qué hago? Pues en el numerador, net income, o resultado operativo, el denominador, total activos. Pues un negocio en el que el total del activo en el balance fuera su inversión, esto estaría muy bien. Pero ¿qué pasa? Que hay otros casos que es una castaña. Tú te coges el ROA de Inditex, que es una compañía buena, es un ROA bajo. ¿Por qué? Porque es un cachondo la Mancio Ortega y es un cachondo el Isla y todo el equipo y tienen una pasta de caja en activos. ¿Esa caja es inversión? No. No es un problema ni de Inditex, es un problema de ratio. Límpiame ese denominador. Entonces lo limpiamos. Vale, un segundo ratio
que es muy interesante, pero tiene dos problemas. ¿Y qué hay que hacer? Ver los problemas y entenderlo. Ratio ROE. Retorno sobre la inversión que están haciendo los accionistas. Es un ratio muy interesante, aunque veremos ahora el problema. Que es, no, aquí no metas toda la inversión. De esa inversión hay parte que pondrán los accionistas y otra parte que pondrán los bancos. Entonces, como yo soy accionista, dime, ¿cuánto tengo comparado con cuánto tienen que invertir los accionistas? Aquí, de nuevo, ojo con la matematización. Yo estudié este ratio mucho en la universidad y luego se enseñan, veo caras de empollones y de gente con interés y con gente guay, mola, que os enseñan el ratio DuPont, de cómo descomponer el ratio del ROE. Net income partido sales, sales assets, asset equity. Entonces, ¿qué hacemos los tontorrones? Que nos pasen. Pues coño, está claro, pues aquí simplifico, sales se va con sales, assets se va con assets, y va net income partido equity, net income partido equity, ROE. ¡No! ¿Qué es lo bonito de esto? Y aquí nos dan muchas pistas de cosas interesantes. ¿Qué cosas son las cosas que mueven el ROE? Uno, tu margen operativo, net income partido sales. Luego, ¿cuánto rotas? Hay negocios con un resultado operativo aparentemente bajo, un Mercadona, tal, pero que luego, como rotan muchísimo, obtienen un poquito en cada vez, y esa vez es muchísimo, son rentables. Y luego, la pega única que tiene el ROE, que es el último componente, que es que el ROE te lo pueden tunear con el apalancamiento. ¿Aquí qué veis? Y esto es, bueno, estamos supongo que la mayoría de oyentes serán españoles o de Latinoamérica, que están en las economías muy bancarizadas, y vemos el sector bancario. El sector bancario es un sector en el que el retorno sobre los activos es bajísimo. Pero luego, a fuerza de apalancar muchísimo, obtienen un ROE del 12, 11, bancos muy buenos del 14. ¿Por qué? Porque aquí mi retorno es una castaña y luego metiéndole mucho apalancamiento llego a esos ROEs tampoco altísimos, pero el ROE que cubre más o menos el coste del capital, los bancos buenos. Cuidado, están tuneando el ROE con el apalancamiento, porque el apalancamiento, como todo, y eso las abuelas del pueblo lo entienden mucho mejor cuando saben, hay que apalancar las cosas, private equity, moderno y tal, cuidadito. Y el apalancamiento te magnifica las cosas buenas, pero el año malo te magnifica el ostión también. Los ojitos que pueden poner los bancos, y luego quiebran y tienen que rescatarlo con nuestros impuestos. ¿Vale? Entonces, ahí veis, y además, de hecho, eso es muy interesante de ir viendo la decomposición de los ratios. Ahí veis cómo el ROE, al final, es el ROA que hemos hecho antes por el apalancamiento. Entonces, por el cuidado con el tuneo que te hacen del apalancamiento. Último ratio, el mejor. Aunque también tiene problemas. El retorno sobre el capital invertido. ¿Qué veis? En el numerador, una métrica parecida a la generación de caja operativa, y en el denominador, ¿cuánto tengo que invertir de verdad? ¿Cuánto valen mis fábricas? ¿Cuánto vale el working capital que tengo que financiar, mis existencias? ¿Cuánto tendría que poner yo hoy para replicar el resultado que estoy teniendo? Es una métrica que trata de replicar la TIR que obtienes en tus proyectos. En negocios maduros, estables, con un track record importante, suele ser una buena métrica. En la primera compañía que vais a analizar, seguramente es una muy buena pista. En negocios no maduros, que han hecho ya toda la inversión y todavía no han generado rentabilidad, no te dicen nada de ratio, no significa que sea una compañía mala, hay que saber cómo utilizar el ratio. Vale, como os dije, el ROI tiene que ser algo que para el que tenga inquietudes tenéis que pensar mucho en él. El que quiera aprender sobre analizar el ROI, muy bueno el curso de Damodaran de evaluaciones, gratuito al 100%, habla del ROI fenomenal. Muy bueno el libro de McKinsey, Measuring and Managing the Value of a Company. ¿Vale? Para entender la tripa del ROI y entender cómo te lo pueden tunear esa contabilidad. Vale, recordamos, dije 3 cosas que había que hacer para hacer un análisis financiero. ¿Alguien se atreve a decirme? Hemos dicho ya la rentabilidad, ¿qué 2 os faltan? Solvencia. Solvencia, buenísima. La solvencia, ¿cómo te llamas? Omar, gracias por participar. Yo ahora con la pandemia no lo puedo hacer. Pero antes de pandemia y después lo haré automático, que el que participa, yo tengo una bolsa de golosinas y te lo hubiera lanzado. O sea, imagínate que te hubiera llegado ahora una nube porque estoy bien. Solvencia. Y la solvencia que hay que mirar es el endeudamiento de la compañía. Hostia, vale, tú me estás enseñando una rentabilidad X, pero ojo, ¿le debo mucha pasta a un tercero que me la puede reclamar y si va algo mal me quita el negocio y yo como accionista pierdo el dinero? ¿Sí o no? Hay que entender los análisis y será muy importante vuestros análisis de la tesis. Entonces, aquí, ¿qué hemos hablado? ¿Veis ahí en la diapositiva del capital invertido? Activos fijos, en vuestro OTIS, pues la fábrica para fabricar los ascensores o el working capital, las existencias que tengo todavía pendientes de convertirse en un ascensor para venderlo.
Y aquí tener un capital invertido de 100 millones. ¿Pero qué pasa? Que ahí la compañía, el management y el sector y las fuerzas competitivas van a determinar cuánto de esa inversión total la ponen los accionistas y cuánto la ponen los bancos. O sea, que tenemos por un lado está el capital invertido y por otro está qué fuentes de financiación tengo para captar ese capital. Yo necesito tener la pasta para poder invertirla. ¿De dónde sale la pasta? De las fuentes de financiación. ¿Cómo me puedo financiar? Con deuda y con equity. Y la diferencia es muy importante. Entonces, aquí de nuevo, vuelvo al gran Charlie Munger. Cuidado con los computers, una cosa que me pone muy nervioso, y es así, ese ser humano, no pasa nada, yo era así igual. Una plantilla de Excel que automáticamente me calcula los ratios, entonces veo, no vale para nada. Hay que entender lo que subyace al ratio. Entonces aquí, ¿qué vais a ver? Bueno, aquí veis pues, dos estructuras de capital distintas. ¿Veis? Que el mismo capital invertido, 100 millones en la fábrica para hacer los ascensores, no me mira Otis, a lo mejor incluso luego lo tienes externalizado, no sé, ¿vale? Pero me estoy tirando aquí un puto pista, pero lo que sea, una compañía que hace chorizos, la fábrica para hacer chorizos y la carne picada, la carne que tengo que procesar para convertir en chorizo. A lo mejor hay uno, el 80% lo financia con deuda, lo que veis más en la izquierda, y otro que el 80% lo financia con equity. Es una situación muy distinta, a pesar de que es el mismo negocio subyacente. Entonces, ¿qué vais a ver? Vais a ver en el mundo de ese análisis de ratios y que te empiezan a lanzar formas por un tubo, ¿qué vais a ver? Vais a ver que al final se reducen a dos conceptos, desde mi punto de vista. Son palabras fuqueras. Yo me apodo Foucault y me pongo el cómo ponerlo de pueblo. Es análisis de endeudamiento estático o dinámico. ¿Y qué es esto de estático o dinámico? Esto es, en la parte dinámica es, ¿qué probabilidad hay de que no tengas dinero suficiente para pagarme lo que me debes? Esa es la parte dinámica. La parte estática es, si no me pagas, ¿qué probabilidad tengo de perder dinero? ¿Por qué probabilidad tengo? Me refiero, lo estoy poniendo desde el punto de vista del que te ha prestado dinero, desde el punto de vista del banco. Entonces, ¿qué veis? ¿Veis en la izquierda? Vamos a ver los ratios estáticos. Debt to equity, debt to assets, debt to capital, ¿vale? Vamos a ver el debt to equity, pero el resumen es lo mismo. Porque os voy a enseñar por qué es un ratio estático en el que lo que mira bien ese ratio es, si no me pagas, ¿qué riesgo tengo de perder dinero? El otro es debt to EBITDA, debt to cash flow, más dinámico. Es, ¿qué probabilidad hay de que no pagues? De que no tengas la capacidad suficiente para generar caja para pagarme el dinero que me debes. Aquí ahí me gusta que lo penséis y eso en la finanza, cuanto más simplifiquéis, mejor. Porque la finanza somos gente muy chunga, está lleno de anglicismos y formas de tratar de complicar cosas que no son complicadas. Entonces, para simplificar, ¿qué hay que hacer? Hacerte un balance familiar personal tuyo. O de una familia de tu padre. Y dices, vale, ¿yo qué tengo a la izquierda? La casa. ¿Qué tengo a la derecha? Lo que debo por la hipoteca. Entonces, cuando hablamos de debt to equity, porque es un ratio muy importante y en ese análisis de que haría el banco, haría un análisis de una cosa que se llama loan to value, que es muy parecido al debt to equity, es cuánto te estoy prestando comparado con el valor del activo. Eso es, ¿qué riesgo tengo de perder dinero si no me pagas? Ahora veremos por qué. Y luego el otro es mirarte la nómina. Cuando dice, no, Cristiano Ronaldo está muy endeudado porque debe 1 millón de euros. Y yo estoy poco endeudado porque debo 50.000. No, yo estoy más endeudado que Cristiano porque Cristiano con media nómina, pim pam pum, lo paga. Hay que comparar lo que debes comparado con la capacidad de generar pasta. Esa es la manera dinámica para ver la probabilidad de que no me pagas. Pero la otra, que es la estática, es si no me pagas, ¿qué riesgo tiene el banco? ¿Y por qué se ve aquí? ¿Veis en la pantalla? En casa muy guay. Muchas gracias a la gente aquí que os estáis proyectando de puta madre. Muchas gracias. Ahí que veis. En la izquierda veis la casa. Imagina que yo me compro una casa por 300.000 euros. Y le he pedido prestado al banco. Vamos a poner dos ejemplos. Una situación muy apalancada y otra muy poco. Una situación muy apalancada. Me compro una casa de 300.000 euros y el banco me ha prestado 290.000. ¿Qué va a haber? Deuda 290, equity 10. Estoy ya para un debt to equity de 29. El ratio. Pero olvidad el ratio, trasladar a finanza personal. Si yo me quedara sin curro y no pudiera pagar, el banco me embarga y vende la casa. ¿Qué pasa? Te quedas sin curro en un momento de recesión. La casa la compras a 300.000. En el momento de recesión, la casa va a valer menos de 300.000. Va a valer 270. El banco la vende a 270 y yo le debía 290. El banco ha perdido dinero porque estaba muy apalancado. Imaginaros, recordad el otro ejemplo, que yo hubiera ahorrado 150.000 euros o 120.000 y mis padres me dejan 30.000. Yo pongo 150.000 y el banco me deja otros 150.000.
¿Qué debt to equity hay ahí? 150.000 partes de debt to equity, 1. Mucho más bajo. Vemos, pero vamos otra vez a la esencia del ratio, que es ¿qué riesgo tengo si este tío no paga? Yo imagino, yo me puedo quedar sin curro. Me echan de mi trabajo y no tengo para pagar la hipoteca. Y el banco dice, espérate, machote, tienes una casa aquí de 300.000, es verdad, hay recesión, la vendo por 270, pero tú solo me debías 150. No tengo nada de riesgo si no me pagas. Por eso el debt to equity. ¿Vale? Sin más. Ahí está. Aquí algo que tampoco... Bueno, perdón. Iba a decir, perdón, Fran, equipo argentino. Iba a decir, no os liéis mucho con esto en vuestro análisis. ¿Qué coño? Este análisis que para aprender mucho, liaros todo lo que queráis, que es lo mejor que tenéis en esto, aprender a hacer el value challenge. Os decir una cosa que es un poco más avanzada, que es no solo mirar, eso es bonito, eso es precioso, ¿eh? No solo mirar el número que te sale de la deuda, sino mirar qué tipo de deuda es. Esto es muy bonito y muy importante. ¿Es una deuda con recurso o una deuda sin recurso? Muy importante, no voy a poner a contar eso, si queréis luego vamos a dejar un rato de Q&A al final, que quieran el Q&A y se va apuntando cosas las que queréis que profundice. Sería, joder, con recurso es que solo pueden ir contra los flujos de caja del proyecto. Eso sin recurso. Con recurso es poder, en un contexto de una casa, te puedo embargar la casa, pero si la casa luego solo cubre 150.000, voy a por otros bienes tuyos. Muy importante para ver el riesgo real. ¿Vale? Luego entender qué tipos de negocio, porque hay negocios que soportan mucho mejor la deuda. Y ahí va otra vez con lo que he empezado, de entender el negocio subyacente. Es un negocio recurrente en el que hay mucha visibilidad de los cash flows. El banco va a estar dispuesto a prestarte mucho más. Veis un red eléctrica con flujos de caja muy estables, Otis, ¿vale? Un negocio con flujos de caja muy estables por la parte del mantenimiento, se pueden apalancar mucho más que otros negocios que el banco te va a decir, ¿qué coño? Es súper cíclico, tío, no te presto dinero, mucho dinero, porque en el momento malo del ciclo a lo mejor no me pagas. Vale, más cosas puesto por aquí. Muy interesante, el plazo. No solo es ver el importe, hay que ver el calendario. Tengo que pagar muchos vencimientos el año que viene y el siguiente. A lo mejor solo debo 100.000, pero tengo que pagar 80.000 en los próximos 2 años. Yo genero de caja 10.000, no voy a poder. Hay otra compañía que tiene más deuda, pero la tiene mejor calendarizada, no puede no tener problemas. El tipo de interés, fijo variable. Eso es muy interesante para jugar con apuestas contra tipo de interés. Compañías ahora mismo, desde mi punto de vista, apalancadas a tipo de interés fijo. Si viene luego inflación y si viene el tipo de interés, por la parte macro es interesante verlo como protección. Vale, no me rollo más, que tengo un periodo de tiempo. Vale, recordad las 3 cositas que dijimos. Le hemos dicho ya la rentabilidad, hemos dicho ya la solvencia y me he escaqueado la más importante, que es entender la calidad del negocio que estáis analizando. Y dije 3 cosas que eran clave para entender la calidad del negocio. ¿Alguien se acuerda? Conocer el negocio, el análisis cualitativo y el cuantitativo. Vale, eso es una manera de llegar al final. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. ¿Alguien se atreve a decir, después de ver eso, tengo que saber responder 3 cosas para decir si un negocio es bueno o malo? ¿Tiene ventajas competitivas? Muy buena. La más importante es si tengo una ventaja competitiva que me proteja, pero me tiene que proteger porque ¿por qué necesito protección? Porque tengo que tener algo muy atractivo que alguien quiere copiar. ¿Qué es ese atractivo? Muy bien. Buenísima. ¿Cómo te llamas? Joder, te hubieras llevado otra bolsa seguro de, vamos, barra libre, has hecho todo. Perfecto. Que tenga capacidad para generar mucha caja, que era lo que ha hecho de rentabilidad. Mucha caja sin tener que invertir mucho, porque todos son capital invertido alto. Que tenga capacidad para crecer. Aquí, cuidado. En el mundo del análisis normal, se van a márgenes de vida. No van a ir para el futuro. El value investing va más al ROIC. Está bien. Pero el ROIC, cuando es importante, sobre todo en compañías buenas, que tienen retornos muy altos, es cuando puede reinvertir mucho. Una compañía de ROI muy alto porque no puede reinvertir, no está mal, pero no es un cohete. El cohete es el que tiene rentabilidad y puede reinvertir para crecer. El crecimiento es ROI por tasa de reinversión. Eso da por otra vida, para pensar en todo. Vale, luego que tengo una ventaja competitiva que me proteja. ¿Vale? Aquí, ventaja competitiva. No puedo estar hablando, ventaja competitiva me puedo tirar hablando, voy a decir horas, días. Mi mujer dice, no, en casa no dice, no tengo contigo los alumnos, no paras de hablar. Pues esto es espectacular de bonito. Pero bueno, como no es el objetivo, el que quiera que profundicemos en el Q&A pregunta. Pero luego, como mi objetivo hoy es inspirar y que cojáis esto para aprender por vuestra cuenta, ¿qué es, desde mi punto de vista, la mejor herramienta para aprender de ventaja competitiva? Leer a Munger y a Buffett, por supuesto, pero son tan buenos y lo tienen tan interiorizado que hay muchas cosas que las dan por sentadas. ¿Vale? Entonces, ¿quién lo baja más a la tierra? Pat Dorsey.
Y además le conocí personalmente, es un gestor espectacular, solo invierte en compañías muy buenas. Yo cuando viajé a Maja le conocí y me quedé flipado, ¿vale? Daba clase en un curso en el que me apunté y luego además se quedó a oír al resto de oyentes, se quedaba a las comidas, estuve hablando con él 2 o 3 veces. Cuando se enteró de que era español, me preguntó por una compañía muy buena que yo había tenido como inversor, que era Amadeus. Él nunca invertió en Amadeus y se sabía Amadeus muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que yo sé que aquí estaba invertido. Es un gestor espectacular, majísimo. Y este libro es un libro que además se lee así, lleno de ejemplos y está espectacular para entender cuáles son las fuentes principales de ventajas competitivas. ¿Qué hace? Estructura las fuentes de ventajas competitivas en 4 fuentes. Desde mi punto de vista es un poco demasiado simplista, pero es un gran punto de partida para entender. Y entendiendo, digo, una cosa que me encanta, que te cuente una cosa y luego la hace de su cartera y solo invierte en compañías cojonudas. Entonces, ¿qué fuentes de ventajas competitivas las hay? De según Battorsi, intangibles, ahora un poquito de eso, costes de cambio, network effects y ventajas por el lado del costo. Intangibles, y aquí leerlo porque es una maravilla como lo cuenta, las principales fuentes de ventajas competitivas por el lado de los intangibles son las marcas, las concesiones, las patentes y la royalty. Marcas. El 95% de la gente lo analiza mal. Es decir, una marca no es valiosa por su notoriedad. Es valiosa si te permite cobrar más y generar más rentabilidad. Es decir, Sony, la conoce mucha gente, muchísimo. Le preguntas a un publicista y te dirá, Sony es la polla, son notorios, te conocen, pasa la selva y saben, vale, pero tú eres capaz de vender un DVD por más por ser Sony que por ser, no tengo ni puta idea del sector, pero no. Pues la marca será muy notoria, pero a nivel financiero no vale para nada, vale para poco. ¿Qué veis aquí? Pues ejemplos de marcas muy valiosas. Louis Vuitton, pues es que vendes un bolso por una pasta. Apple, vendes unos teléfonos por mucha pasta, mucho más de lo que te cuestan, y mucho más de por lo que lo venden tus competidores. Nestlé, productos marquistas, hay 1000 ejemplos. Cuando siempre plantearos, ¿esa marca te permite vender por más y generar márgenes extraordinarios y protegerte del competidor? Si quiera que profundicemos, encantado de contarlo. Switching costs. Yo aquí aprovecharía a todos los que vais a hacer el Value Challenge. Os ha puesto, yo la selección la ha hecho Frank, que está por ahí, muchas gracias también por haberlo hecho también y por ese provecho que os ha puesto de qué tenéis que hacer. Os ha puesto una compañía inicial que tiene mucha enjundia. Y una de las cosas a las que más tiempo le dedicaría a analizar Otis es analizar el switching cost. ¿Qué es el switching cost? Yo con switching cost me ha ido muy bien como inversor. Situaciones en las que la compañía tiene cogido por los huevos al cliente. Me lo cuentan mal en la universidad. La universidad es que te cuesta más cambiar que quedar. No lo penséis solo a nivel monetario. Es un dolor de huevos cambiarme de un software de SAP a un software. Joder, tienen que venir unos consultores, estar aquí un año, no me funciona la contabilidad, no me funciona el software de gestión. Eso tiene switching cost. Un ascensor tiene switching cost de carajo. Porque te instalan el ascensor, no ganan mucho dinero en la venta del ascensor, o incluso a veces a pérdida, pero luego el mantenimiento, tienes puesto el ascensor y como el ascensor falla, se te cae el culo. Ahí es donde genera el dinero, te tienen cogido para el mantenimiento. Esto también da para una vida. Y quiera que profundicemos, espectacular. Ventajas por el lado de los costes, escala, muy interesante también el sector en el que estáis. Yo creo que hay una gran ventaja de los incumbentes comparado con el que pueda entrar, pero entre ellos no tanto. Lo tenéis que mirar, porque es el tema de la escala. De nuevo, algo que se cuenta fatal en la universidad. Y nos lo cuentan como un concepto que como es muy intuitivo, pues lo damos, pues bueno, no es. Los costes fijos son fijos. Entonces, como cuando vendo más, los costes fijos se mantienen. Entonces, como vendo más, tengo más tamaño, divido los costes fijos entre más, entonces el coste unitario. Vale, entonces haces así en la universidad y digo, sí. La vida no es así. ¿Vale? Porque entonces siempre las compañías grandes serían más rentables que las pequeñas. Hay sectores que sí, hay sectores que no. De hecho, hay sectores en los que las pequeñas son más rentables que las grandes. Entonces, hay que entender cómo es esa relación de más tamaño con más rentabilidad. Un concepto importantísimo, que Dorsey lo menciona un poquito, y que tiene tela y en vuestro sector de ascensores es muy importante, es el concepto de densidad. Yo tengo más ventas, soy más grande, pero ¿qué tengo? Una red de ascensores muy densa, en la que un técnico hace el mantenimiento y hace toda la castellana y hace un montón de ascensores, porque soy Otis, o soy Schindler, o soy Orona y tengo que ir a Valdebebas y luego tengo que ir a Leganés.
tengo menos densidad y tengo mucho más coste para hacer el mismo mantenimiento. Ese concepto cualitativo que dices, que mirar tantas cosas como analista en bolsa, por supuesto, si no quieres analizar, no te metas, porque vas a salir esquilado. Vale, luego efecto red, ¿vale? Muy, muy bonito para que le guste la tecnología. No sé si en fases posteriores os meterán cosas de tecnología. Bueno, no solo en tecnología, ¿vale? Pero en el sector tecnológico, si lo dominas y sabes, hay compañías con mucho efecto red y es una ventaja competitiva súper potente. Son productos en los que el producto es más valioso a medida que hay más usuarios. Un restaurante no tiene network effect. Yo quiero, teniendo un tío al lado comiendo en el cogote, estoy menos contento comiendo. Pero en Facebook, cuanta más gente hay, más vale. Un LinkedIn, cuanta más gente hay, más vale, porque hay más capacidad para hacer relaciones. Vale. Todo el crecimiento, como el tiempo de crecimiento, desde mi punto de vista, es lo más difícil de analizar. Y como es muy difícil, lo que tenéis que hacer es hacerlo al revés que como enseñan en análisis fundamental el 99% de la finanza convencional, que es intentar poner un número exacto. Creo que va a crecer un 17,4. El año que viene, si tú lo supieras, estarías aquí. Estarías en Hawái, tío. Nadie tiene la bola de cristal. Entonces, hacerlo más o menos. ¿Tiene algo de potencial de crecimiento? Mucho, poco. Y para eso, como es difícil, ¿qué hay que hacer? Dividir. Dividir vencerás. Dividir vencerás es, pues, divide las ventas entre unidades vendidas y precio medio. ¿Qué creo? Que van a vender muchos ascensores, pero no sé cuánto que va a hacer el precio medio. Pues mira el mercado de ascensores, puedo crecer más en China, crecer menos. Cuota de mercado y mercado, es un mercado con un tailwind. Joder, estás vendiendo, es un tío que vende temas de digitalización, pues tienes un mercado que va a crecer. Y luego, con esos mercados de crecimiento, ojo, que atraen competidores. ¿Qué va a pasar con la cuota de mercado? ¿Vas a perder o ganar cuota de mercado? Hay que mirar muchas cosas. Venga, paso rápido, que si me vais a matar. Que quiera que profundicemos el Q&A, de cómo está fragmentado o consolidado el sector, etc. Temas demográficos, una tendencias, y si queréis también lo profundizamos después. Pero recordar cómo empecé la charla hoy. Dije que en un lado estaba la importancia de qué voy a contar y en otro lado está la importancia de cómo lo voy a contar. Hemos hablado ya del qué, ahora vamos a hablar del cómo. Porque aquí, todo el que está conectado en remoto y todo el que está aquí en presencial, para mí vais a pasar a la final y vais a tener que presentarlo. Pues eso. Aquí nadie va a... No. Vengo a aprender y para eso quiero hacer una tesis buena y llegar hasta el final. El que no llega hasta el final tiene que hacer una tesis en YouTube, que hay que aprender a comunicar también. ¿Vale? Porque para mí esto es muy importante. Y además es que es un drama. Un drama conocer gente brillante que porque no sabe comunicar las cosas, no crece. Entonces, esas cosas, utilizar ya esta excusa para mejorar vuestras capacidades de comunicar, porque mejora todo. ¿Vale? Es una meta habilidad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en cuanto a comunicación? Y lo he puesto al final a posta para que veáis. Yo intento, vale, yo le meto que tengo muchísimo que mejorar, ¿vale? Pero he hecho mucha formación, me he dado clases gente de teatro, me he dejado pasta para aprender. Entonces, ha habido cosas que he intentado aplicar para que veáis cómo me fallo, hay cosas que me han salido mal, pero para que veáis, lo he puesto al final para que veáis que hay cosas que ya se han aplicado. Tema 1. Lo que yo llamo la técnica del tambor. La técnica del tambor es pum, pum, pum. 3 cosas. ¿Os acordáis? Solvencia, rentabilidad y calidad del negocio. Calidad del negocio, que crezca para que se quede. O sea, hay que recordar cómo empezó. La historia secreta es: cuando hablas, no te hace caso nada. Si lo haces muy, muy bien, te hacen caso un ratito. Si lo haces regular, 1 minuto. Si lo haces mal, ni puto caso desde el principio. Pero incluso cuando lo haces muy bien, para que salgan por la puerta quedándose con algo, hay que haber metido algo de emoción. Algo de que no sea solo el mensaje. Entonces, el mensaje tiene que ser 3 mensajes. Otis, calidad de negocio por el aftermarket. Va a crecer en China y márgenes, ojito, que está Schindler, no sé qué. Y luego si quieres vas profundizando, porque las ideas, y luego recapitulas. Y ya, con algo te has quedado. Yo creo, que aquí los que estáis en presencial, lo de solvencia, rentabilidad y calidad de negocio, aquí el compi lo ha dicho ya en directo. Eso me voy empalmado a mi casa. ¿Vale? Tambor, Uy, porque me hay que tocar.
importantísimo, y acabo de hacer un ejemplo ahora mismo. En la comunicación valen más los silencios que lo que dices. Fijaros, ahora, como te paras un segundo y de repente te está mirando la gente y generas una tensión. O sea, hay que jugar con el arte de las pausas. Una pausa muy importante es cuando empiezas. ¿Vale? Y acojona, pero hay que entrenarse. Tú empiezas y estás ahí y tienes que estar pensando, soy el puto amo y aquí empiezo cuando yo quiera. Pues estás aquí parado y no es acojonado, y quieres que empiece. No. Pum, miras, conectas con uno, conectas con otro, conectas con otro. Y ahora empezaré cuando yo quiera. Y yo me preparo una charla de puta madre, os voy a contar fenomenal. Pero tú estás aquí. ¿Vale? Lo de mirar. Ahora vamos a hablar bastante de eso. Yo eso todavía tengo que mejorar muchísimo. ¿Vale? Somos seres humanos. Y el ser humano es un ego con patas. Y el ego con patas quiere que le dé cariño. Entonces, cuando yo hablo, no puedo estar así. Tengo que estar, pum, conecto con uno. Aquí hablo con tal. Aquí, que si Omar por no sé dónde, que si no sé cuánto, que joder, que bien has hecho lo de antes cuando te has acordado de las 3. Y estoy dando mensajes, pum, y conectando visualmente. No estoy así, ni así. Y al principio eso cuesta, porque estás acojonado en la charla y hay que entrenarlo. Pero luego vas a ver que cuando, pum, y ves que te están mirando y conectas, te empiezas a coger tu confianza y te sale mejor. Truquito que me ha dado a mí mi profe que es experta en teatro. Cuando te estás saliendo regular, mira al entrecejo. ¿Vale? Para tú tener un sitio de pum, te mira, pum, pum, y intentas captar, cuando está mirando a ti, conectar. ¿Vale? Zonas, ¿vale? Cuando tengáis un... Da igual, en vuestro caso va a haber un jurado, pero cuando no hay un jurado, estás también siendo evaluado por tu audiencia. No puedes estar, y en esto soy muy malo, no puedes estar solo mirando a uno o solo mirando en un sitio. Yo cuando doy clases, también lo he traído, pero luego que soy un poco un setup, que nos ha costado un poco, tengo marcadas las zonas para ver cuánto he mirado aquí, cuánto he mirado aquí, cuánto he mirado aquí. Cuánto he mirado aquí, cuánto he mirado aquí, cuánto he mirado aquí. Aquí conectado, me voy de aquí. Me estoy dando mensajes, pa. ¿Vale? Importantísimo. Aunque sea mentira, fingirlo hasta que se produzca que es verdad, que estás disfrutando de la charla que no quieres que termine. Se ve a la gente novata, a la gente que tal, que está deseando, va corriendo al contador rápido, pero no quieres irse ya de ahí porque está jodido, pasándolo fatal en el escenario y lo que... No, aquí estoy. Vale, me estoy pasando bien, estoy conectando con vosotros, me lo estoy pasando guay, creo que estoy aportando valor. Tengo que estar fingiendo, si no es cierto, hasta que me lo crea. Y aquí guay, no me quiero ir, hasta que me echen. ¿Vale? Importante. Eye contact, lo he mencionado ya. El poder de la sonrisa. Este es mi talón de Aquiles. Soy malísimo, no me preguntéis por qué. Soy malísimo sonriendo. Cuando además el que tenga la habilidad conectas y sonríes o pones un gesto agradable, el ser humano lo decía antes. El lenguaje no verbal comunica el 90%, más que lo que estás contando. Tienes que estar preparado para hacerlo de manera agradable. Para ir ahí y cuando le estás diciendo, joder, que bien te has acordado de los 3 puntos, hacerlo con un gesto agradable. Y si puedes sonreír, mejor. Me he puesto un montón. Estoy intentando. Todos los días ahí delante de un espejo para coger gilipollas por ahí. Importantísimo, y esto se entrena y se mejora mucho. Hablar con las manos. Y aquí os pongo un ejemplo real que me ponía otro profe que tuve que también de teatro, que era buenísimo, pero muy caro y ya se me acabó un poco el presupuesto. Vale, me ponía grabaciones de gente que está hablando de mensajes y había un muñeco. Entonces yo me ponía detrás del muñeco, también se me veía, solo se me veían las manos alrededor. Entonces, por la izquierda bien, entonces luego no sé qué, y luego subes, y luego mensaje ya para que te vayas entrenando, como veis antes. Por un lado tenemos la ventaja competitiva, por otro lado tenemos el crecimiento. He empezado, si me acordáis, el título es muy celestial y hacia arriba, con esto del pijismo de la tesis, pero cuando lo bajamos a terrenal es el qué y el cómo. ¿Qué y cómo? Manos, pum, pum, pum. Introspección porque estamos reflexionando hacia adentro, pero luego hay que expresarlo hacia afuera. Las manos tienen que hablar. ¿Vale? El cuerpo. Y además esto es, bueno, me voy a poner friki de energía y tal, pero la posición corporal transmite muchísimo a los demás y transmite muchísimo a ti mismo. Al empezar una charla tienes que estar los hombros para atrás, como los toreros en plan pecho palomo. Aquí estoy y os voy a dar una charla cojonuda y ahí, pum, y luego moviéndote, viviéndolo por un lado, por otro, acompañando las manos, gesto que diga, joder, este tío se lo pasa bien con lo que hace, le gusta formar, le gusta enseñar, le gusta comunicar, es un muermo, coño.
Y ahí, muy importante para tener éxito en eso. Estos son un poquito más difíciles, los menciono y voy terminando ya. Se llaman anclajes espaciales y anclajes temporales. Y esto, el ser humano es mucho de referencias. ¿Os acordáis cómo os hablaba? Está el pasado, el presente y el futuro. Cuando hablamos antes, yo estoy analizando el pasado histórico, pero luego estamos en el presente, pero me lo juego todo al futuro. Y está aquí, estoy poniendo el pasado. Aquí estoy poniendo el presente, aquí estoy poniendo el futuro. Y entonces estamos viendo cómo piensa el cerebro. En vuestro caso lo tengo que hacer al revés, porque tú vas de izquierda a derecha. Yo me tengo que entrenar a hacerlo al revés como yo lo pienso, para que vosotros veáis de izquierda. Aquí está la ventaja competitiva. Anclaje espacial. Aquí está, no está en ningún sitio, pero estáis viéndolo. ¿Vale? Muy importante. Esto es muy potente. Recordar que hay que partir como orador siempre desde la humildad. La historieta que os he contado. No te hace nadie ni puto caso. Si lo haces muy bien, te hacen algo 5 minutos. ¿Qué hay que hacer? Lo que llamo técnica Netflix. Una serie de mierda que tienen enganchado. ¿Por qué? Porque siempre te quedan, te dejan. Y espérate, y acaba, y te dejan con la... Siempre te dejan algo pendiente. Te dejan con la intriga. Hacer lo mismo. ¿Cómo he empezado yo? He empezado con la comunicación, tal, Pero espera, que primero vamos a contar el análisis financiero. Y lo dejas ahí. Luego eso se olvida, por supuesto. Pero has dejado una intriga. ¿Vale? Aquí otro de mis talones de Aquiles. Yo soy tiro de energía y soy a toda hostia todo el rato, wow, fuerte y gritando. No. Hay que hacer subir y bajar los contrastes. Es lo que le va al ser humano, va de contraste. Ve muy rápido un rato y ve despacio otro rato. Si os fijáis, he ido despacio muy poquito porque soy muy malo y estoy entrenando. Lo tenía practicado y he contado solo cuando contaba la historia. Os voy a contar un secreto. Cuando hablas no te hacen ni puto caso. Bajo el tono y bajo la velocidad para que haya un contraste. A veces y a veces ¿vale? Hacer preguntas. Si fijáis, he hecho un montón de preguntas, habéis participado y os lo agradezco un montón. Y hay que aceptar que a tu audiencia la vas a ir perdiendo. Entonces, una manera de trincarles es preguntar. Cuando pregunta la gente tensa, pero tensa bien, una tensión buena. Este cabrón ha venido aquí, pero hace preguntas. Tengo que estar intentando escuchar algo. Vale, aquí termino. Vale, dejamos tiempo para Q&A, tanto en casa como aquí en presencial. Simplemente os dejo mi mail y mi LinkedIn. Vale, encantado de cualquier duda, cualquier tema. Me encanta conectar y contactar y estar en contacto, valga la redundancia, con gente que tiene inquietudes en el sector financiero y de inversión. O sea, que quiera mandar un mail, seguiré por LinkedIn, soy bastante activo en LinkedIn. Y luego también tengo una lista de correo, ¿vale? Todos los meses mando cosas de, oye, que me ha parecido interesante este mes en finanzas y que quiera que le incluya, me manda un mail con su mail a mi correo y le metemos. ¿Vale? Por supuestísimo, lo más importante es de irnos al Q&A. No hemos terminado, ¿vale? Doy las gracias ya. ¿Vale? Estamos pocos, pero pocos de calidad en presencial y muchos y de calidad en no presencial. La gente en presencial... en un contexto que es difícil, no nos conocéis tal, pues aquí preguntando, respondiendo a mis preguntas, respondiendo bien y luego a la organización. Me parece una gran iniciativa. O sea que aprovecho para dar las gracias y no me escapeo, ¿vale? Encantado de responder a cualquier pregunta. Ha habido muchos sitios en los que no me puedo poner a profundizar si la ventaja competitiva, de crecimiento, de tal, pero encantadísimo, es mi pasión, encantadísimo de profundizar o responder a cualquier cosa que no os haya quedado clara. No os haya quedado claro, que no os haya quedado claro, que no se habla, y a cualquier cosa que queráis que profundicemos, tanto en casa como aquí en presencial. Cris. Pues, lo primero, muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ti por invitarme. Una ponencia excelente, no te has dejado en un punto por tocar, pero sí quiero que profundices ahora en la comunicación de la tesis de inversión, del pitching. Es decir, pongámonos en la piel de uno de los concursantes de rally que va a penetra en ese pitching delante del jurado. Sí. ¿Y en qué tiene que incidir? ¿Qué es lo que puede esperar que le pregunte al jurado? Y luego cómo transmitirlo, porque entiendo que ahora dentro del mundo financiero igual hay unas técnicas un poco más específicas para presentar. Es verdad, empiezo por el final. Los financieros somos unos somos margen, somos unos estirados. Entonces no te puedes poner yo lo hago porque me da igual. Entonces, la vida informalidad y tal, yo lo utilizo y va muy bien
En sector financiero también, cuando doy clases a mis alumnos de CFA o de tal, les encanta y les tengo y luego aprueban un montón porque están atendiendo. Pero es verdad que ante un jurado de gente, inversores potentes, te puedes poner de manera informal. Pero ¿cómo haces el antídoto para sin esa parte informal conectar? Y hay un ejercicio muy potente de hacer un research del propio jurado. Que está este de Z Valor, y luego está Frank, que le flipa el value investing, luego está este tío que trabaja en una aseguradora, pero que le gustan las compañías con seguridad en los cash flows. Este tío es un tío que le gusta el análisis técnico. Pues a cada uno darle un poquito de lo que... Y en el momento en que la competencia se la cuento a Frank, que no pasa en el value investing. En el momento en que estoy hablando del crecimiento, se lo cuento al tío que es un poquito más grosso. Se lo cuento a todos, pero en ese momento estoy conectando. De la parte anterior de la pregunta, el cómo estructurar, me iría a responder de la misma manera que he contado antes. Y un mensaje muy importante. Cuando haces un trabajo muy exhaustivo de análisis, siempre va a pasar que tenéis 457 cosas a contar. Y os cuesta mucho dejar cosas fuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pulir y dejar las 3 más importantes. El resto en anexos y hacer coletillas como... Y el que quiera que si queréis que profundicemos en esto, encantado de profundizar en las preguntas. Pero ¿qué tendré que ir? Pues, y a la pregunta de Crisis, hago un poco de gallego, depende. No es lo mismo la tesis de Otis que la tesis de una biofarmacéutica en una fase inicial que no tiene todavía ni cash flows. En una será la estabilidad de los cash flows, la tesis, y luego si está cara o no, que esas compañías casi nunca están baratas. Y en otra todo es incertidumbre a que haya una patente por haber desarrollado un producto farmacéutico. No tiene nada que ver las cosas que tienes que centrarte en un caso o en otro. Hay que hacerlo a la medida. ¿Está más o menos contestado, Brice? Sí, por supuesto. Estoy tomando nota de todo. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí. Sí, a mí me gustaría preguntar sobre el soporte de la presentación, el PowerPoint, la presentación, cosas que son importantes. Pues mira, has preguntado, ahí te voy a ser sincero, soy poco PowerPointer. Perdón, soy mal PowerPointer. Bueno, perdón, matiza. He sido esclavo, hacedor de PowerPoints muchos años y me apesta el PowerPoint. Y además no solo eso, sino que como he tenido que estar muchos años entregando a clientes PowerPoints en los que hay una tesis o una información y tú tienes que defenderla, de manera subconsciente, cuando hago PowerPoints, estoy poniéndome como si tuviera que defender algo. Como cuando de analista lo que tienes que hacer es intentar cargarte la tesis. Entonces, y no hacer los menos posibles. Dicho lo cual, para este caso que tienes que hacer uno, lo que haría es el PowerPoint lo último. Tú, tu tesis, tu análisis, tu Excel, tu papel, que es lo importante. Y luego voy al PowerPoint. Y ese PowerPoint que esté todo focalizado en cómo defender las ideas principales. Y luego unos anexos largos para, pues si me preguntan, más profundización. Y en esas ideas principales, huir de la slide leño. O sea, una slide, que eso os pasará y es normal. Pues si os pasa, no pasa nada. ¿Os acordáis? Yo las hacía. Como tengo tanto que contar y he dedicado tanto tiempo, una slide que tiene 487 bullets y no hay nada en blanco. Te van a matar, porque es que al tío que lo ve y dice, quita, y luego que haya muchas cosas que vas a contar. O sea, que la slide no sea 100% autoexplicativa. Y luego con soporte gráfico, si es una compañía de crecimiento, haces unos gráficos de que se vea la evolución de crecimiento con un Keiga. Si hay, por ejemplo, en Otis, pues una línea de negocio que es la venta del equipo y luego el mantenimiento, pues que se vea el mix, cuánto porcentaje es cada uno, con las típicas stake columns, un bridge, que diga, hoy estamos en un margen del 9% y antes estábamos en el 7%. ¿Cómo he llegado de uno a otro? Para dar excusa de que lo cuento luego verbalmente. ¿Más o menos? Sí, por aquí delante. Uno de los compañeros que te está viendo online pregunta que si podrías explicarle un poco, que si le podrías dar un porcentaje en relación a gráficos y texto en este tipo de tesis de inversión. Pues no. La respuesta es que no. La respuesta es que depende. ¿Vale? Y luego, cuidado, no solo depende de la compañía, sino es que no hay regla. O sea, y luego aquí, como en la vida, ¿en qué soy bueno? Si yo soy bueno haciendo las cosas de manera visual, mi tesis tiene que ser muy visual. Si soy un paquete haciendo temas visuales, pues tendré que dedicarle más tiempo al texto y a que entre por mensajes muy potentes de redacción, muy grandes, más que el gráfico. Depende de cómo soy. Y luego, muy importante,
no tomarlo, y aquí de nuevo voy a cómo empecé, no tomarme el Value Challenge como que voy a ganar. Tomarlo como lo voy a hacer, que te cagas para aprender. No he hecho un gráfico de un bridge para una evolución de ventas, voy a aprender a hacer un waterfall bridge. Ya está. Me han faltado en 5 horas en vez de las 5 minutos, pero he hecho una cosa nueva y he aprendido. Ya me digo, tío, que me pongan el séptimo, el décimo, el cuadragésimo, pero yo ya me estoy llevando cosas, que es la mentalidad de crecimiento que hay que tener en la vida. Sí. Otro, Julián Robles, pregunta, como value investor, ¿consideras el crecimiento de una empresa como ROIC por tasa de reinversión? Gran pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo es que se llama? Julián Robles. Julián Robles, enhorabuena por la pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. Y lo he dicho al principio, ¿eh? Ese Julián Robles está mencionando la tasa de reinversión, que es el ROIC es importante, pero el negocio es bueno. Los cohetes son compañías que tienen un ROIC muy alto, pero una tasa de reinversión altísima. Es decir, una compañía que tiene un retorno sobre capital invertido del 30%, con capacidad de reinvertir el 70% de sus cash flows, de su negocio, a esas tasas, vale mucho más que una compañía con retorno sobre capital invertido del 100% que no pueda reinvertir. Entonces, el crecimiento del free cash flow es 100% el retorno sobre capital invertido por la tasa de reinversión. ¿Cuál es lo que lo hace artístico y no matemático? Que sí hay que normalizar. Entonces, a la pregunta, sí. Lo único es que hay que también entender, eso es para la gente avanzada, que si la tasa de reinversión no es el 100%, casi nunca será un 100%, o sea, una compañía que sea un cohete con capacidad de reinvertir, hay que entender muy bien, si pueden reinvertir el 50% y mi ROIC es un 20%, el free cash flow va a crecer al 10%, pero cuidado, que el 50% de la caja que genera al año no tengo que reinvertirla porque es caja libre. Que hay que hacer un análisis muy, 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 muy potente de la capacidad para asignar capital del management. Con esos 50%, ¿qué van a hacer? ¿Irse a jugar al golf, construir mausoleos, comprar compañías de mierda? ¿O van a recomprar acciones cuando la acción está barata? ¿Van a comprar compañías cuando las compañías están baratas y tienen mucho potencial? Y eso generará o destruirá mucho valor. Tanto en crecimiento como en valoración. Muy buena pregunta. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿O por caso también? No veo que nadie más realice preguntas. Estáis a tiempo. ¿Aquí hay alguna más por ahí por casa? Fran y Chris, el orden del que queráis. El formato para las empresas es muy importante. ¿Cómo se ven los participantes encajar, por ejemplo, los niveles de inflación en los próximos años dentro del análisis de la empresa? Destaqueado por gracias, tío. Hay una parte por ahí, ¿no? Igual, un placer. A ver, como gente que tiene una sensibilidad al value investing, tenéis ya mucha ventaja. Pero una potencial desventaja que no me gusta nada del value investing es los dogmas o las etiquetas. No. De hecho, yo ya me da como mal rollo llamar value investor. Me llamo value investor porque he bebido mucho de gente que se autodenomina value investor. Pero si mirar la macro es no ser value investor, pues no soy value investor. Si el crecimiento no es una parte importante, pues no. Hay que aprender de todos, pero luego tener la gran libertad. Entonces, cuando habla Buffett, dice, no, yo es que la macro no la mido. O hablan los grandes gestores value de España, digo, yo la macro no la mido. Bueno, no miras. Es que hay una parte que es verdad de la macro que es importantísima, pero hay una parte que es imposible de conocer. Pero hay que intentar tener una sensibilidad a cómo aproximar eso. Desde mi punto de vista, hay dos variables que hay que mirar. Dos maneras de mirar la macro muy importantes para entender cosas muy importantes en la tesis. Uno, la parte de austríaca, ¿vale? Formarte en economía austríaca para entender en qué fase del ciclo estás. Mencionaba Fran una parte de la inflación, ¿vale? Que ahora mismo está muy en boga, viene la inflación. La inflación, y en el periódico solo se habla de inflación, la inflación en sí es que no vale para nada. Es una inflación. Hay que entender cómo esas dinámicas inflacionarias se van filtrando en la economía en distintos momentos de las fases del ciclo económico y determinados tipos de bienes experimentan la inflación antes en el ciclo que otros. Es que hay que entender los tipos de bienes que hay. ¿Qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo un bien discretionary, una casa que me la compro cada 30 años y depende del crédito y el momento malo del ciclo no me compro una casa, no se compra una casa a nadie. Pues estoy comprando arroz. Entonces, es mucho más sensible a determinadas partes del ciclo económico la compra de coches, la compra de casas o la compra de sofás que la compra de arroz.
O el mantenimiento de los ascensores, que no se deja de pagar en la parte baja del ciclo. Es verdad que baja el euro hora de mantenimiento. Pero hay que tener esa respuesta al ciclo económico. Eso da para una vida también, ¿vale? Pero es muy bonito. Segunda parte que hay que mirar, muy, muy interesante, el ciclo de capital. ¿Vale? En momentos determinados del ciclo económico, parece que ahora mismo, ¿vale? En España, las renovables, ya, parece que el que le invierte renovables es un tonto. Que hay que entender, yo no digo que no sea un sector interesante, pero lo que hay que saber es que está entrando capital por un tubo. Cuando entra capital por un tubo, va a haber más competidores, va a haber más gente que ofrece un producto. ¿Qué va a pasar con los precios? Hay que entender esas dinámicas. Y en momentos en los que todo el mundo está negativo, está saliendo capital y puede haber momentos en los que se gana dinero en momentos aparentemente malos. Para ambas partes, para la parte del ciclo de capital, un libro espectacular y una gestora espectacular, eso es la gestora de Marathon, un libro que se llama Capital Returns. ¿Vale? Muy bueno aprender el ciclo de capital, muy interesante. La parte austríaca, pues en España tenemos la suerte de tener a dos monstruos, dos o tres. ¿Vale? Pues está Rayo, está Huerta de Soto, está José Ignacio Castillo, está gente espectacular, con muchos recursos gratuitos. ¿Vale? Y en un curso online que en la web que además la gente además lo tiene también en su propia web, tenéis una parte de mi curso de Value Investing online gratuito, solo la dedico a dar recursos gratuitos para que la gente siga formando sin gastar un duro. En Economía Extraca, pues está el curso entero de Huerta de Soto, espectacular. Vale, pero bueno, me rollo un huevo. No sé si más o menos contestado, Fran. Guay. ¿Iris, tenías algo tú también? Sí, yo tenía una pregunta que la concluiremos porque no podemos finalizar. Y quería que hagas un pequeño resumen, sobre todo porque me pongo en la piel de los participantes de radio y creo que muchos se pueden sentir abrumados cuando les sepan de esta empresa. La gente no sabe muy bien por dónde empezar. Si me voy a los estados financieros, si me voy a los semestrales, a los últimos anuales que han llegado, si busco en internet información de dominio público, tampoco saben muy bien qué web se pueden meter a verlo. Entonces, si pudieran dar un tip en el sentido de dónde tienen que llegar la información. Es buenísima la pregunta. Y también, ¿cómo lo hacen en las empresas los profesionales que tienen que valorar esto? ¿Vale? Triple pregunta, muy buena. Un poco el efecto avasallamiento de cómo coño enfrenta un pitchbook. Y la primera vez que lo haces, es normal que estéis avasallados, welcome to the jungle, y ya está, se acepta y ya está. Como se llama una castaña. ¿Vale? Lo que estáis aprendiendo en la vida. O se gana o se aprende, no se pierde. ¿Vale? Con esa mentalidad de crecimiento. Pero bueno, no me escaqueo. Pues ahora, ¿cómo afronto eso? Y lo he tocado un poco en la charla y os voy a dar ejemplos reales de mi vida como asesor también. ¿Vale? La realidad es que a ese pitchbook os va a pedir, lo veis y dices, joder, aquí me pide Frank que haga el ratio de apalancamiento, debt to equity, debt to capital, y luego también el crecimiento de ventas, y luego el política de negocio, y luego va a pedir el cuerpo, está haciendo cosas, un PowerPoint, un Excel, tal. ¿No? Lo que hay que hacer es dedicar un puto cojón de tiempo a entender el negocio. ¿Vale? Os pongo ejemplos reales. Cuando yo trabajaba como consultor y tienes que hacer la valoración de una compañía, y tienes 2 semanas. Joder, tienes el lunes y el cliente quiere el informe la semana que viene. Ya está, no hay más tiempo. Cuando eres más junior, quieres empezar ya con el PowerPoint, con el Excel, con el modelo de valoración, con la beta, estás corriendo, ¿vale? Empiezas a correr y llega, recuerda que hay un proyecto de 2 semanas, y llega el martes de la segunda semana y parece que tienes el informe hecho, pero si no dominabas, si no entendías el sector, entonces eso no sirve para nada. Ha habido otros proyectos con jefes muy buenos en los que le hemos dedicado una cantidad de tiempo aparentemente insana. Tenemos que presentar un informe el viernes de la semana siguiente. Y hasta el martes de la semana siguiente estamos conociendo el negocio. Y cuando lo tienes, el negocio, esto... Y si no, está jodido. Entonces, para entender el negocio, ¿yo qué haría? Es muy fácil. Leer. Y hablar con gente del sector. Entonces, leer, ¿qué es? Me voy a la página de Investor Relations de Otis y me bajo el Annual Report de los últimos 3 años. Y me leo el del último año. No entiendo nada, no os preocupéis. Con un Word al lado. No entiendo qué significa After Sales. No entiendo qué significa no sé cuánto. ¿Por qué aquí China? Pero de repente llegas a una slide y dices, vale, ¿con qué se comparan? Se comparan con Schindler, se comparan con ThyssenKrupp, la parte de ascensores, se comparan con Kone, se comparan aquí en España con Zardoya, que era de Otis también. Tengo 4 comparables. Me cojo el Annual Report de Investor Relations de los comparables. Es con Kone más China. ¿Por qué Kone más China? Schindler, la familia Schindler, suizos, todo el día, todos los años recompran acciones, siempre caja neta. Otis más apalancado. Joder, ya te traes tú.
Tengo un mapa de un producto que parece parecido, que es muy parecido, y dices, hostia, todos hablan del after sales. ¿Qué es esto del after sales? Joder, tenía una venta del ascensor y luego cobró el mantenimiento del ascensor. Que hagan pasta en el mantenimiento. ¿Dónde está la pasta? Una relación que son negocios que a mí me flipan, que te da una recurrencia de ingresos, que es te instala el producto y luego un recurrente de cash flow. Hay que mirar muy bien el after sales. Y me miro todos los competidores. ¿Qué fase? Porque ahí veréis de nuevo cómo el número, el análisis financiero, miente. Muchas veces vais a ver como la que más crezca va a tener márgenes peores. Y es la mejor. ¿Por qué? Porque cuando creces estás vendiendo mucho del producto nuevo, que todavía no está generando mantenimiento. Pero estás sembrando hoy para tener mantenimiento mañana. Esa seguramente es la que sea mejor. O dices, hostia, ¿por qué Kone tiene márgenes más bajos? O sea, estás en China. Las dinámicas competitivas chinas son distintas a las europeas. La que más ha crecido en China, que me estoy tirando pista de cuando me la invertí en ascensores, me la he mirado 2 o 3 veces. O sea, que y no lo he repasado antes. O sea, que me puedo estar columpiando o que no está actualizado. Pero en ese caso me estaría teniendo que mirar, hostia, pues Kone a lo mejor se posiciona China, más potencial de crecimiento, a lo mejor menos rentabilidad. Porque las dinámicas competitivas en China mandan cojones, hay que meter escaño. Y luego, algo más me ha dicho Chris, tu pregunta era dónde mirar, por dónde empezar, el avasallamiento. ¿Cómo lo hace un profesional? Muy buena pregunta. No voy a ser por ahí. Voy a ser aquí como inversores particulares, todavía amateurs, no os infravaloréis nada. ¿Vale? Dedicándole tiempo e ilusión y profesionalidad. Creo que 5 años. Muchas compañías de vuestra cartera os las sabréis mejor que los gestores profesionales, que el 95%. ¿Por qué? Porque el gestor profesional tiene una cosa, ¿vale? Y una cosa que es así. Además, y hay que mirarla también como potencial inversión. Yo he estado invertido en gestores que cotizan. Las gestoras son un negocio con una cosa que se llama apalancamiento operativo brutal. Que es muchos costes fijos y si no cubres sus costes fijos, estás muertos. Alumnos míos que han montado sus gestoras, pues tienes 3 millones, 4 millones, 5 millones, 7 millones. Que te cuesta igual gestionar 5 que 50, que 500. Casi igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres pequeño, eres una ruina. Pero cuando gestionas 150, eres rentable. Cuando gestionas 1500, es que los costes son prácticamente iguales que los que tienes cuando gestionas 5. ¿Qué significa? Que el activo bajo gestión, el volumen de activo que gestionas, es una métrica clave. Que están todo el día tratando de captar activos. Reunión con un potencial inversor, un institucional, cuenta por aquí, Twitter, no sé cuánto por allá. Y tiempo para analizar no tienen mucho. Hay algunos que sí, ¿vale? Pero son la excepción. Y esto es un negocio de tiempo. Si tienes tiempo para, por supuesto, conocimiento, pero dedicando tiempo, y además, ¿qué suele pasar también? El gestor individual suele tener una cartera más concentrada. Tú tienes 12 acciones en tu cartera y estás dedicando de tiempo 6 horas al día, 5 horas al día porque te apasiona y tal, y los fines de semana, que tus compañías te lo sabes mucho mejor que muchos de los gestores. Los gestores buenos, aquí tenemos muchos gestores muy buenos, empiezan con entender el negocio. Y si no lo entiendes, a tomar por culo, otra. Hay muchísimas. Fuera. ¿Más o menos? Guay. Muy bien, equipo. Muchísimas gracias. Aquí esperamos. Vale. Ya muy importante.